¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Washington. En el programa de hoy hablamos sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la importancia del voto hispano con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano. ¿Cómo llega en materia de calidad de democracia Estados Unidos a esta elección de noviembre del 2012? Yo creo que muy dañada. La democracia ahorita está bajo un ataque serio. Empezaste esta discusión con Citizens United. Ese fue un golpe, casi un knockout a la democracia en el país. Estamos hablando de las leyes de represión al voto que afectan principalmente a comunidades de color. Estamos hablando de no querer incluir a nuevos americanos como los Dreamers en el proceso democrático, en el proceso de la participación cívica, y estamos hablando de una constante exclusión de trabajadores indocumentados que probablemente han estado aquí en el país por muchos años contribuyendo al crecimiento del país, y no se les quiere dar un proceso o un camino para la legalización en donde puedan tener una voz en el proceso democrático. Debemos de cambiar eso porque el futuro de la democracia del país puede verse en serios problemas. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano, en el programa de hoy. Desde nuestros estudios en Washington, Jorge Gestoso. Héctor Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Héctor, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, como tú sabes, decidió en enero, en el caso que se llama en inglés Citizens United, que las empresas privadas en el futuro podrán financiar sin límites a los partidos en la campaña electoral y expresarse a favor o en contra de los candidatos. Y a propósito de esta decisión, Juan González Bertomeu, que es un constitucionalista argentino radicado en Nueva York, bajo el título de La Corte Suprema de los Estados Unidos y el Poder del Dinero, escribió: con su decisión, la Corte norteamericana asestó un fuerte golpe al proyecto democrático. Lo hizo en un momento en que, además de padecer otros graves problemas, el sistema político norteamericano está asediado por el poder de las corporaciones. La sentencia refuerza esta dominación, subordinando potencialmente las plataformas políticas de un partido o de un candidato a sus designios y contradiciendo el ideal democrático de la igualdad entre los ciudadanos. Convierte a la política en una réplica burda del ya disfuncional mercado económico, en el que el valor de una obra o idea se mide por el precio que otros quieren cobrar o pagar por ella, aunque solo unos pocos pueden cobrar o pagar lo que consideran que esa obra o idea genuinamente vale. Citizens United arroja el juego político a las fuerzas del mercado, que, como sabemos, es cualquier cosa menos igualitario. ¿Tú dirías que esta decisión es el problema más preocupante o más peligroso para los sindicatos en este proceso electoral de los Estados Unidos? Yo creo que es uno de los problemas centrales del país. Esta decisión fue un error histórico, fue un golpe bajo a la democracia, fue un ataque directo al corazón de la democracia, Jorge. Cuando la Suprema Corte dice que las corporaciones son personas, es un error histórico. Porque ahora en los candidatos, en lugar de tratar de representar a sus votantes, van a tener que representar los intereses corporativos, que son muchas, casi todas las ocasiones, o contradicen mucho lo que es mejor para todo el pueblo, para toda la gente, para toda la comunidad. Entonces, desde nuestra perspectiva, creemos que es un error y se tiene que revocar inmediatamente, porque si no, la democracia del país va a sufrir drásticamente. Coincide lo que tú dices entonces, Héctor, con lo que dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que precisamente a propósito de eso dijo textualmente: pasamos de una democracia supuestamente basada en el principio de una persona, un voto, a algo más parecido a $1, un voto. Cuando se tiene esa clase de democracia, no va a atender los reales problemas del 99%. Y el 99% es ese movimiento, digamos, que se han llamado Occupy Wall Street, que dice el 1% o el 99%. Ustedes, como representantes del movimiento sindical, tratan de representar a la mayoría de los trabajadores. Sí. En ese panorama, estos trabajadores de los Estados Unidos,
cómo llegan representados o no en el proceso electoral rumbo a las elecciones de noviembre? Esta es una muy buena pregunta de fondo, que es la situación histórica de que este país está llegando a una concentración de la riqueza que no habíamos visto en la historia de humanidad. Cuando una persona o una corporación tiene tanto dinero, más que el 30, más que el 40% de la población entera, 4 o 5 familias, y que están tomando decisiones nacionales que afectan al país entero, eso es inaceptable. En el contexto de quién es la única fuerza, quién es la única infraestructura en el país que se puede oponer constantemente a estas fuerzas tan poderosas, tenemos en primera línea al sindicalismo nacional. Por cierto, el sindicalismo nacional ha estado bajo un intenso ataque en los últimos 30, 40 años por esas mismas fuerzas corporativas. Quieren que seamos menos eficientes, quieren que seamos menos poderosos, quieren que tengamos menos voz en el país y desafortunadamente hasta cierto punto han conseguido que la representación sindical en el país se baje en los 80s de un poco más del 30%. Ahora estamos alrededor del 13%. Es por eso que esta respuesta del que mencionas en contra de estas fuerzas es tan importante y es un buen momento para repensar como país qué es lo que queremos. Queremos un país donde tenemos corporaciones tan fuertes con una cartera ilimitada que van a decidir elecciones nacionales, o queremos una fuerza real que puede defender a los trabajadores constantemente para tener una clase media sólida, que es la definición central de un país de primer mundo. Si tú ves cómo se ha manifestado el electorado, por ejemplo, en la última elección del 2008, en que gana el hoy presidente Barack Obama, las fuerzas son prácticamente parejas. Yo diría que es 51 a 49, 52 a 48. Y la pregunta es, si los trabajadores representan la mayoría del país y supuestamente, como decía Ana Avendaño, la agenda del Partido Republicano no representa la agenda de los trabajadores, sino más bien representa la agenda del 5% más rico, decía Ana Avendaño de la AFL-CIO. ¿Cómo es que la presentación de los argumentos de esa agenda prende en prácticamente el 50% del país? ¿Cómo se maneja ese mensaje para que una agenda que supuestamente no favorece a los trabajadores obtenga tantos votos? Es una tristeza. Desafortunadamente es lo que tanto dinero y tanto poder puede hacer, cuando en realidad estás en contra de una clase trabajadora. Veamos la elección para vicepresidente hoy día, que se opone al Medicare, al Medicaid, al Social Security. Pero la manipulación del mensaje y tanto dinero que se puede inyectar en las televisoras para manipular ese mensaje en 30 segundos, desafortunadamente tienen algún impacto en las comunidades. Necesitamos informar de una mejor manera a nuestras comunidades, debemos movilizarnos, debemos leer, educarnos sobre los candidatos para asegurarnos que tenemos a candidatos que representan nuestros intereses en general y no solo uno o dos aspectos que a lo mejor nos interesan con esos candidatos. Tú me acabas de hacer un comentario a propósito de la selección del candidato a la presidencia Mitt Romney sobre su compañero de fórmula Paul Ryan. ¿Qué entonces opinión te merece Paul Ryan como candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano? Nosotros somos una organización no partidista, entonces te voy a hacer un análisis de ambos lados. Yo creo que como comunidad latina debemos de entender y ser honestos de qué es lo que cada partido representa hacia nuestra comunidad. Vemos del Partido Republicano que se ha tirado a una derecha extrema que está dañando, está matando a nuestra gente ese extremismo, y no es una exageración decirlo de esa forma. Los crímenes de odio contra los latinos han crecido el 45% en los últimos 5 años gracias a este extremismo anti-inmigrante. Entonces vemos que los republicanos están empujando todas las leyes estatales anti-inmigrantes son republicanas. Todas las leyes estatales contra los trabajadores, contra la negociación colectiva son republicanos. Todas las leyes estatales en contra de la promoción del voto de minorías, que le llaman Voter ID Laws, vienen de los republicanos. Entonces tenemos un extremismo republicano inaceptable. Ahora, los demócratas se han tirado muchísimo más al centro y al centro derecha. No son un partido que en realidad ha venido representando fuertemente a la clase trabajadora. Es por eso que nosotros como organización le estamos pidiendo a la comunidad latina
que en una época en que estamos bajo un ataque muy serio en el país, debemos votar en números históricos y debemos asegurarnos que elegimos a aquellas personas que van a llevar nuestra agenda hacia adelante y debemos de elegir mucho más latinos. Somos el grupo que más mal está representado en el Senado, en el Congreso, en los estados. No importa cómo analices los datos, Jorge, somos el grupo que está más mal representado y yo creo que eso explica por qué nos hemos defendido tan mal en esta época que estamos bajo ataque. A propósito de lo que tú estás diciendo, bajo el título de Elecciones presidenciales en Estados Unidos sin opciones para los trabajadores, John Peterson escribió: la conclusión lógica, la necesidad de un partido obrero. Parece que la única excusa que les queda a los dirigentes sindicales para no lanzar un partido así es: mira al otro candidato. Esto no es un argumento serio para apoyar a candidatos y partidos cuyos intereses se oponen de manera irreconciliable a los intereses de la clase obrera. Por ello, proponemos, el autor de esta nota, una solución simple. El movimiento obrero, a través de sus sindicatos, debe proporcionar sus propios candidatos. Necesitamos candidatos que luchen por trabajos, asistencia médica y educación universal y que sean verdaderamente responsables ante sus electores, los trabajadores. ¿Por qué no presentar miles de candidatos obreros independientes por puestos en todos los niveles del gobierno? Lejos de ser un mero voto de protesta, dichos candidatos y un partido obrero basado en los sindicatos realmente podrían ganar. Después de todo, si los trabajadores son la mayoría, ¿por qué hay que aguantar a ser gobernado por representantes de otra clase hostil? Es decir, Héctor, acá, si usamos la lógica, tiene mucho sentido aparentemente lo que escribe este señor. Es decir, ¿por qué estar aceptando el juego de dos partidos que, como decía, tú conoces al líder sindical Eliseo Medina y es exactamente lo mismo que tú decías, decía: tenemos un partido que nos ataca y otro que en veces nos ignora. Si ese es el caso, ¿por qué no crear un tercer partido de los trabajadores que un poco estén representados en los sindicatos? No, es una idea que se ha venido manejando por mucho tiempo y muchas décadas, y yo he escuchado en muchas conversaciones esto dentro de los debates sindicalistas, esta posición de decir ya basta a la mediocridad de estos partidos, ya basta a no tener unas representantes que constantemente tengan la agenda trabajadora presente. Entonces es la bienvenida, pero al mismo tiempo hay que, en el contexto de una realidad donde las elecciones son tan caras, y hay muchos estudios que muestran la correlación de poder ser elegido y el dinero con el que se cuenta demasiado, pero yo creo que lo podríamos hacer. Yo creo que podemos empezar de ser mucho más agresivos como comunidad latina, eligiendo gente que represente en realidad no solo los intereses de la clase trabajadora. Los latinos somos mayoritariamente clase trabajadora, pero también los intereses de nuestra comunidad latina. Una idea totalmente bienvenida. ¿Qué está pasando o qué ha pasado últimamente con el movimiento Occupy Wall Street? Fue una respuesta al extremismo que estamos viendo en el país. Recordemos que nos encontramos en la gran recesión hoy día a causa de los abusos de Wall Street, a causa de los abusos de las corporaciones, a causa de los abusos de ese pequeño grupo que toma decisiones nacionales y que tiene un poder infinito prácticamente en el país. Nos llevaron a una quiebra como país y ahorita lo estamos tratando de enmendar poco a poco. Yo creo que estamos en la dirección correcta. Fue una reacción del pueblo a decir, ya basta. ¿Qué está pasando con estas situaciones y qué están pasando con ese extremismo? La manifestación social, la movilización de base, la movilización de calle es una de las herramientas de la participación cívica. Tenemos que usarla más y yo creo que en la comunidad latina la entendemos bien. Lo demostramos en las marchas inmigrantes históricas, más grandes que algunas del que se dieron en los 60s con los movimientos civiles, de derechos civiles. Entonces eso lo tenemos que usar en combinación con otras estrategias para empujar nuestra agenda y ser mucho más agresivos en el país. No nos están regalando nada, Jorge. Todo lo que hacemos en este país nos lo merecemos como comunidad. ¿En qué etapa está el movimiento Occupy Wall Street? El movimiento yo creo que tiene que seguir, es un movimiento de base. ¿Pero se ha desinflado?
Yo creo que fue una reacción a lo que pasó en ese momento, pero tiene que haber una presencia. Las manifestaciones, por ejemplo, ahorita nosotros tuvimos un ejemplo de solidaridad en Filadelfia. Nosotros tuvimos un ejemplo de solidaridad en Alabama con la ley de HB 56, en que muchas comunidades marchamos y nos unimos también para decir ya basta. Estas manifestaciones no solo son en el contexto de Wall Street, son alrededor de asuntos centrales para la clase trabajadora. Vayamos entonces, Héctor, ahora sí al voto hispano en esta elección en noviembre del 2012 en los Estados Unidos. ¿Cómo se diferencia la presencia de la agenda de la comunidad hispana en las propuestas electorales en esta elección respecto a la del 2008? Primero, lo que tenemos que reconocer, se ha venido hablando del voto latino por mucho tiempo y que el voto latino va a ser la decisión y que el voto latino va a crear una diferencia. Yo creo que en esta vez el voto latino en realidad podría definir la elección presidencial. Es un voto estratégico central. El 91% de los latinos, Jorge, nos encontramos concentrados en 16 estados en el país. 91% en 16 estados. Esos 16 estados representan 270 votos electorales. Eso es una elección presidencial. ¿Qué se necesitan para ser presidente de los Estados Unidos? 270 votos. Sí, 270 son los que necesitan. Nosotros en esos 16 estados podemos ganar la elección presidencial y el voto latino en muchos de esos estados son lo que le llaman en swing states, que no son ni demócratas ni republicanos. Que pueden parir un lado para el otro. Exactamente. Entonces yo creo que es una realidad de estados como Nevada, estados como Colorado, estados como Florida, estados como Arizona, muchos estados que son considerados swing states. El voto latino puede tomar esa decisión. Y hemos visto a través de nuestros estudios que hay muchísimos latinos que no están registrados. Entonces, en un momento de tanta mediocridad política, lo que nosotros decimos, nuestra respuesta a todos estos ataques es ir a las urnas en números históricos. Esa es la forma como debemos demostrar, a través de una mayor participación cívica para lograr tener una agenda más presente y ser más agresivos con nuestras propuestas. Coincide entonces lo que tú dices con lo que publica un artículo del New York Times que dice textualmente: los latinos no se están registrando para votar en números que reflejen su potencial, dejando a líderes hispanos demócratas frustrados y preocupados a medida que aumentan esfuerzos para conseguir el apoyo latino. En esta elección, el latino está más desmotivado para ir a votar. Hay muchas razones para estar desmotivado. Todos los ataques, todos estos asuntos que ya mencioné, todas las situaciones que vemos en los lugares de trabajo, a veces muchos pierden esta motivación de creer en la democracia, pero es importante hablar con muchos trabajadores. Yo viajo por todo el país y hablo con muchos trabajadores que dicen también: si todo esto está pasando en nuestras comunidades, debemos de participar más, debemos de ser más participativos, debemos registrarnos, debemos de hacerlo. Estoy de acuerdo en lo que dicen, pero yo no me enfocaría en lo que dice el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Partidos que en realidad no han mostrado la seriedad de la importancia del voto latino, en la inclusión de más latinos en todas sus plataformas, más latinos representándonos a nivel nacional. Entonces esto es más una respuesta de nuestra comunidad a elegir mejores representantes. Se está tratando de implementar con esta nueva ofensiva de la extrema derecha contra los mismos moderados de los republicanos, está el hecho de complicar que las minorías puedan registrarse para votar. Y esa complicación puede estar exigiendo más requisitos. Háblanos de eso. Sí, ha habido infiltraciones recientemente sobre conversaciones de líderes republicanos que ya reconocieron que todas estas leyes, lo que le llaman leyes de identificación o leyes de represión al voto que le llamamos nosotros, para hacer mucho más difícil para ciertas comunidades el poder votar, particularmente comunidades de color como los afroamericanos y los latinos. Nosotros estimamos que hasta el 10% de la comunidad latina se puede ver afectada por estas leyes, que en realidad lo que están haciendo, Jorge, es hacerte más difícil a ti o a cualquier latino que vayan a votar.
El votar ¿Cómo? debe de ser, te están pidiendo cada vez más ejemplos de que tienes que mostrar muchas identificaciones o ciertas identificaciones dependiendo del estado. No te dejan votar los domingos o no te dejan votar como antes en la extensión de lo mismo. Para nosotros que hacemos registración de votantes, a veces, por ejemplo, en Florida, ahora quieren que entreguemos esas registraciones en 2 días. Es mucho más difícil registrar votantes. Y a la gente que presente su certificado de nacimiento o Sí, pasaporte, documentos entonces, que normalmente no tienen los latinos. Y lo que ellos dicen es que esto es para evitar el fraude electoral. ¿Cierto? Es totalmente falso. No existe casi el fraude electoral en el país. Un estudio del Brennan Center muestra que es más difícil, Jorge, que te caiga un rayo a que alguien cometa fraude electoral. O sea que las posibilidades de fraude electoral son casi inexistentes en el país, pero todo este esfuerzo, particularmente del Partido Republicano, para crear estas leyes que hacen difícil a la comunidad para participar en el proceso democrático, Y digamos son inaceptables. Héctor, que en la última elección del 2008, 2 de cada 3 votos latinos fueron para el Partido Demócrata. ¿Podría entonces tener algo que ver que complicándole la votación a los latinos se podría reducir la posibilidad de que votaran por los demócratas? ¿Y ese sería un poco el fundamento de estas acciones? Sin lugar a dudas. Casi el 70% de los latinos votaron por el presidente Obama, por los demócratas en la última elección. Casi toda la comunidad afroamericana vota por los demócratas. Entonces son estrategias para hacer trampa a la democracia, para regresar a errores históricos donde ciertas comunidades no podían tener un voto, donde ciertas comunidades no podían participar en el proceso democrático. Para nosotros es totalmente inaceptable y lo estamos peleando. Pero en esta pelea también nos están haciendo muy difícil que saquemos a nuestras comunidades, que registremos a nuestras comunidades, que simple y sencillamente tengamos una voz en esta democracia, pero lo vamos a luchar y yo sé que lo vamos a ganar porque es inaceptable. Desde la última vez que conversamos tú y yo, tú has sido nombrado y me gustaría, tú has tenido un nombramiento muy importante. Cuéntanos a propósito de eso. Sí, fui elegido el presidente de National Hispanic Leadership Agenda, que es la agenda de liderazgo latino nacional, donde creamos, somos 30 organizaciones latinas nacionales y creamos la agenda latina, en donde la presentamos en la convención de los republicanos, la representamos en la convención de los demócratas, se la presentamos al presidente, la presentamos en el Senado y en el Congreso, y básicamente decimos, estas son las prioridades de nuestra comunidad, es así como se pueden ganar el voto latino. Yo vengo de una tradición de lucha a través de mi experiencia de trabajo, entonces espero ser mucho más agresivo con ambos partidos para asegurarme que en realidad se ganan el voto latino. ¿Tú ves que realmente hay preocupación de reflejar el interés de la comunidad latina en las acciones políticas, por lo menos en los próximos 4 años? Lo primero que tengo que reconocer es que como comunidad somos unos negociadores fatales. No hemos conseguido nada en 26 años, desde el 86 en el asunto de inmigración. Todo lo que hemos visto son políticas de mano dura. Se justifica, yo creo, de una manera de que es tan cercano el dolor de la inmigración a nosotros como comunidad, es tan cercano. Yo creo que todos nosotros tenemos a alguien que es indocumentado, vemos el dolor de nuestros hermanos y hermanas indocumentados todos los días. Eso nos vuelve menos, yo creo que unos negociadores no tan exitosos. Pero yo creo que todo el movimiento progresista, ayer lo decía en una junta con líderes progresistas nacionales, la inmigración debe ser una prioridad y debemos de inyectar presión en ambos lados a los republicanos para que se alejen de ese extremismo anti-inmigrante y a los demócratas para que pasen una reforma migratoria lo antes posible. El presidente ya demostró, y ese año electoral hay que reconocerlo, que quiere moverse en la dirección correcta ahorita con la de acción diferida para los soñadores, los dreamers. Es un buen primer paso, pero necesitamos mucho más. ¿Piensas que el futuro político del país podría estar influenciado de alguna forma por este grupo que será llamado los Dreamers o los soñadores, es decir, jóvenes hispanos y jóvenes en general, pero la mayoría hispanos que llegaron a este país a una edad muy, muy temprana y que finalmente han logrado a través de una legislación que puedan concurrir a las universidades, participar de la vida militar y que eventualmente podrían llegar a tener su ciudadanía? Es decir,
esa generación a la hora de votar y participar en la vida política del país, ¿podría cambiar algo la agenda de la comunidad hispana? Yo creo que los Dreamers, los soñadores, son el ejemplo más claro de este país de injusticia. Vivir en una burbuja, Jorge, llegas aquí a los 2, a los 3, a los 4 años y vivir aquí por 15, 20, 30 años y vivir en esa burbuja de exclusión donde no perteneces, no tienes poder, no tienes voto, no puedes ir si vas a la universidad y te gradúas con honores, no puedes ejercer porque eres un ciudadano de segunda clase. Por estar indocumentado. Estamos regresando a un error histórico de este país que se le hizo a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos. Y esos errores históricos no los podemos volver a repetir de tener ciudadanos de segunda clase. Para mí el mejor ejemplo de saber que el futuro de nuestra comunidad está en buenas manos son los Dreamers. Ellos demostraron con esta campaña lo que el coraje, la fuerza, la organización puede lograr. Yo sin lugar a dudas estoy seguro de que fueron los Dreamers los que empujaron al presidente a que tomara esta decisión de acción diferida. Se fueron a sus campañas de oficinas a hacer demostraciones. Estaban fuera del Senado, en las oficinas de los senadores haciendo demostraciones. Muchos de ellos fueron deportados o debido a este valor y este coraje que demostraron. Imagínate si tenemos ese tipo de jóvenes ahorita con ese valor. Yo creo que el futuro de nuestra comunidad está en muy buenas manos, pero tenemos que seguir el siguiente paso. Esta acción diferida no significa que van a obtener su green card o un proceso para la ciudadanía. Ese es nuestro siguiente gran paso en el asunto de inmigración y obviamente es una prioridad para la comunidad latina. ¿Cómo llega en materia de calidad de democracia Estados Unidos a esta elección de noviembre del 2012? Yo creo que muy dañada. La democracia ahorita está bajo un ataque serio. Empezaste esta discusión con Citizens United. Ese fue un golpe, casi un knockout a la democracia en el país. Estamos hablando de las leyes de represión al voto que afectan principalmente a comunidades de color. Estamos hablando de no querer incluir a nuevos americanos como los Dreamers en el proceso democrático, en el proceso de la participación cívica, y estamos hablando de una constante exclusión de trabajadores indocumentados que probablemente han estado aquí en el país por muchos años contribuyendo al crecimiento del país y no se les quiere dar un proceso o un camino para la legalización en donde puedan tener una voz en el proceso democrático. Debemos de cambiar eso porque el futuro de la democracia del país puede verse en serios problemas. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Washington. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Hasta entonces.